Estuvimos viendo temas de ciclos e interrupciones de flujo, interacciones. Vamos a cerrar algunas. Vamos a saltarnos este tramo, ¿no? De la 16 a la 21. Pueden regresar ustedes si gustan. Son mucho trabajo hacia cómo interactuar con las funciones. Entonces vamos a saltárnoslas. Si necesitan repasarlas, adelante. Estamos ahí disponibles para ello y están los materiales disponibles para ello. Cerramos demás. Vamos hacia funciones. Básicamente, ya habíamos platicado de cuál es el flujo de ejecución de Python, que podemos salirnos de este y declarar funciones y controlar las funciones tanto por las estructuras de control como por las llamadas a las funciones. Podemos anidar funciones. Python permite definir funciones dentro de otras funciones y cada función CRAE tiene su propio ámbito de invocación. La cerradura es entregada al ámbito inmediatamente superior, ¿no? Vamos a definir una función que se llama lista primos, que ya habíamos visto unas definiciones iniciales, y a su vez dentro de esta función vamos a tener la función primo. Esto es importante, ¿no? La función primo solamente existe, que es esta de aquí, dentro del ambiente de lista primos. Si queremos llamar a primo desde fuera, no lo vamos a tener. Una función para determinar si primo es, si el número es divisible entre un número contenido en la lista, hacemos algo así como una criba de Eratóstenes, un poco más simplificada, y vamos hacia allá. Vamos a cargarla en memoria. Y según esto, todos estos números son primos, ¿no? ¿Qué hace básicamente? Inicia definiendo una lista con el número 2. Tenemos esta función que va a ir, que recibe un número, que recibe el contenido de la lista y extrae elementos, intenta dividirlos el número entre cada uno de los primos. Si falla es un return false, pero si no lo encuentra dentro de esta lista es un return true. Nos salimos al nivel anterior, dice para número dentro del rango de 3, el límite más 1, porque el límite que le estamos pasando aquí es justamente hasta donde va a llegar, entonces queremos que llegue, si llegue hasta el número 100, efectivamente, y le damos un 100, va a llegar al 99, entonces tenemos que darle un más 1. Sacamos aquí y vamos sacando los números y le metemos el chequeo de si es primo, y si es primo lo agregamos a la lista y al final le imprimimos la lista. Entonces empieza, divide 2 entre 2,
no lo agrega a la lista, pero ya está en la lista. 3 no es divisible entre 2, lo agrega. 5 y así sucesivamente, ¿no? O sea, hay todas las interacciones hasta 1049. Yo la hizo hasta el 1050, pero 1050 es divisible entre 2. Y es primo solamente existe dentro del contexto de lista de primos, ¿no? No tienes ahí el... La función no existe globalmente, solamente dentro de lista de primos. Entonces, si quieres ir directamente a ella, no va a estar definida. Python permite recursividad, no tiene límites en cuanto a su recursividad, más que los límites físicos del equipo donde corre. La más sencilla para recursividad es la de factorial. Esta ya la conocen. Si n es igual a 1, regresas 1. En dado caso que no, regresas n por el factorial y que es n-1, ¿no? De n-1. Descargamos esta funcionalidad, esta función en memoria. Y el factorial de 5 es 120. Y el de 4 es 24, ¿no? O sea, así sucesivamente. Aquí se ejecuta internamente 5 veces, si no me equivoco. Llamamos a factorial con 6 y luego va a llamar a factorial con 5, con 4, con 3, con 2, hasta que lo llame con 1 y va a regresar un 1. Podemos de manera recursiva, de manera infinita. Vamos re- redefinir la función factorial. Ahora le agregan estos comentarios, ¿no? Para que veamos cuándo va trazando. Para este ámbito el valor es de n5, para este es 4, 3, 2, 1 y llegó a 1, ¿no? Y regresa 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es importante, uno esperaría a primera vista y a simple intuición que hubiéramos en este ámbito el valor de n5 y regresó tanto. En realidad no están anidados, ¿no? Si bien cuando entra, cuando se ejecuta la función, lo primero que vemos es esto. Después lo siguiente que se ejecuta es este if, si es n igual a 1, que es este el caso que cuando llegó a 1, nos lo va a imprimir aquí que llegó a 1, porque esto es lo primero que tiene, y nos va a imprimir que regresa 1 factorial igual a 1, y va a ser el return. Y nos va a dar aquí el return. Y ya entonces vamos a caer en este caso, ¿no? Originalmente, la ejecución viene aquí. Para los casos diferentes de uno va a entrar hasta else, y lo que va a hacer es volver a ejecutar esto y esperar que regrese respuesta. Y hasta que no regresa respuesta con n valiendo 1, no van a regresar respuesta a los demás, no van a pasar de aquí. Una vez que regrese ya va a empezar a imprimir estas salidas en el orden contrario, ¿no? Hasta que 5 por factorial 4 nos da un 120. También existen estas funciones de orden superior. Son funciones que aceptan funciones como argumentos y a su vez regresan funciones. No dice
que transforma el texto ingresado como argumento en el código HTML correspondiente a un elemento P. ¿No? Regresamos a esta funcionalidad, una función de texto, y podemos hacer esto. Para un H1 tenemos una función similar. Tenemos esta función llamada doc, que define una estructura HTML genérica y regresa una plantilla, ¿no? Le hace un format a la plantilla y vamos. Le damos doc de hola y nos inserta aquí esto. Aquí estamos pasando las cadenas de P, ¿no? Imprimimos las cadenas de P, pero podemos anidar en estos llamados, pasarle la entrada de una función a otra función y otra función. Obtenemos el mismo resultado idiomáticamente más simple. Ahora vamos a crear una función HTML que es una función de orden superior que recibe una llamada como argumento para el parámetro función, func, define la función anidada doc, la cual crea una cadena de caracteres a partir de una plantilla y del resultado de invocar func pasándole el argumento texto. Entonces, básicamente es esto que traemos por aquí de una manera anidada. La misma plantilla, el mismo espacio para llenarla, el mismo constructor. Entonces, la definí, denme un segundo. Regresamos la ayuda. Acepta la función y nos dice que nos hace falta un texto. Reconstruirlo aquí. Y obtenemos el mismo resultado, ¿no? Tenemos la función HTML a la cual le pasamos la función P como argumento. Y a la función P le pasamos el argumento $. Lo podemos hacer con otras funciones, como H1. Y el resultado va a ser muy, muy similar. Tenemos estas funciones de orden superior que se pegan y que están ahí. Y eso nos lleva a esta parte que se llaman decoradores. Son un recurso que permite aplicar una función de orden superior a otra función. Básicamente tienes tu función normal y le pegas la función de arriba. Ya teníamos esta función, ¿no? Está definida aquí de orden superior. Recibe como parámetro una función. Regresa doc y recibe el texto, ¿no? Vamos a redefinir nuestra función P. Nuestra función P sigue haciendo exactamente lo mismo, pero solo le vamos a agregar el decorador de HTML. Ahora la función está expandida hacia acá.
Sin el decorador se ve diferente. Vamos a comentar el decorador para que vean la diferencia. La función P directamente dentro del main, pero cuando le dejamos el decorador, le anidamos. Ahora solamente llamamos a la función P con el parámetro lamundo y como internamente está decorada y llama a la función de orden superior de HTML, va a incluir toda, toda la cadenita de alrededor, toda la plantilla de alrededor. La función P solamente está cargando esto. Todo el resto del texto es un tema con el decorador. El decorador, que es la función de orden superior en la cual estábamos trabajando hace un rato. La documentación de P ahora incluye la de doc. Lo mismo puede pasar para el H1. Tenemos todo el contenido de arriba y la documentación sigue siendo la de doc. Las funciones son mucho más comunes en temas de preprocesos, ¿no? Les llaman también funciones anónimas, ya que no requieren un nombre para ser definidas. Se utiliza igual que otras el operador de asignación igual. Y esta es la sintaxis, ¿no? Una lambda, los parámetros y cuál es la expresión que tenemos. Es una lambda muy sencilla, donde recibimos el parámetro t, extraño, y un white, ¿no? Para el tamaño, y hacemos un formateo de esta expresión. Saluda es una función, ¿no? La estamos cargando en una variable, no necesitamos hacer el def normal. Sirve con expresiones más pequeñas. Lo está dando en 50 espacios, ¿no? Que es este width, y lo alinea de esa manera. Podemos reducir el tamaño a 20 y darle un nombre, ¿no? Entonces, en vez de decir hola extraño, ahora dice hola mundo, con una separación de solo 20. Esta es otra lambda, esta es con una expresión muy sencilla, ¿no? Recibe un número y regresa un true si n es divisible entre 2 con un residuo de 0. Si no, regresa un falso. Es para 2, sí, y para 3 es falso. Y puedes hacerlo con factoriales, ¿no? Con recursividad, que se llamen a sí mismo. Tenemos los mismos resultados que hacia arriba. Y aquí es donde ocurre un poco más la magia, ¿no? Tenemos una lambda de X, una lambda que recibe X y Y. Lo que hace es sumar X y Y. Y tenemos dos listas, donde esta es X y donde esta es Y. Entonces, si dan cuenta, 1 más 5, 6. 2 más 6, 8. 3 más 7, 10. 4 más 8, 12. A través de la función map,
itera contra la lambda. Podemos hacer un reduce más que un map. Aquí hicimos un map, pero podemos ir por un reduce, donde va a sumar 1 más 2, ¿no? Va a pasar 1 y 2 como X y Y, los va a sumar y nos va a dar un 3. Y eso lo va a tomar como X, y luego va a tomar el siguiente elemento como Y y nos va a dar un 6, y luego va a hacer lo mismo con ese 4 para obtener este 10. ¿Esta parte les queda lo suficientemente clara o quieren que la platiquemos un poco más? Sí les quedó clara esta parte, ¿verdad? No quieren que revisemos un poco más alguno de estos temas. No, de momento no. Va que va. Excepciones, básicamente tenemos el contexto en Python es que se manejan las excepciones. Eh, es un lenguaje dinámico. Hay cosas que pueden llegar a funcionar de maneras diferentes a lo que esperamos en el flujo normal, en el Happy Path. Y en Python es posible identificar y rastrearlos y tomar acciones correctivas o preventivas para esto, ¿no? Los más comunes son temas de sintaxis, ¿no? La función print, hola, que está mal definida, nos hace falta el llamado en paréntesis. ¿No? Y tenemos esta también es un tipo de sintaxis, no estamos pasando, estamos diciendo que queremos la variable hola, no la string hola. Y hola no está definido como variable, ¿no? Esta función recibe un número, lo transforma en un flotante y le sacamos una raíz cuadrada. Le damos un entero, calcula correctamente la raíz cuadrada. Si le mandamos un string, pues nos va a decir que aparte ni siquiera es una string, ¿no? Le estamos pasando la variable hola que no está definida, sigue sin estar definida. Y esto según yo, ¿no? ¿Qué es lo que nos da aquí? Dice que cuando queremos convertir la string hola en un float, no hay una manera de hacer ese casteo de tipos y nos da un error.
Vamos a ver que esto es lo importante, ¿no? La ruta del error y la descripción del error. Da un valor error, nos da la ruta, nos dice que en la línea 1 mandamos a llamar excepción probable y dentro de esta, en la línea 4, dentro de excepción probable, ahí está nuestro error. ¿Y cuál es la descripción de nuestro error? Como casi todo en Python es un módulo, es necesario que te diga cuál es toda la cadena de eventos para llegar hasta el evento. Tienes una referencia módulo, te indica el número de línea en que ocurrió y cuál es el código que causó el error. Este es el error que traía preparada la presentación, ¿no? Dice que excepción probable hola, hola está no definida. Muestra el tipo de excepción que ocurrió, name error, value error, para cuando intenta transformar la string. Es una excepción de tipo name error, ¿no? Y hay que rastrearlas. Este es un tema de modularidad, ¿no? O el error puede estar netamente en un módulo, pero solo pasa cuando lo mandas a traer desde otro componente. Entonces te da toda la trazabilidad. Tienes un montón de tipos de excepciones. Aquí está la lista completa de todas las excepciones. Entonces vamos hacia acá. Tenemos este name error. Podemos tener la de type error. Dice porque queremos un string o un número real, y no un complejo y un string que sea transformable, ¿no? No podemos darle una función, ¿no? Eso es un type error. Ya habíamos visto este evaluador cuando sí le pasamos una string. Y le podemos dar errores de sintaxis, ¿no? Ya identificamos los errores, ya identificamos que hay diferentes tipos de errores. ¿Qué hacemos con estas funciones, con estos errores? Tenemos tree, except, else y finally. En muchos otros lenguajes de programación tenemos algo similar. No hay así ya. ¿No? Vamos a delimitar el código con tree. Los errores están normalmente entre la línea 4 y 5. Bueno, este es uno de llamado. Error 4, 4, 4. Básicamente todos los errores ocurren en la línea 4. Y la palabra reservada except es la encargada de gestionar las excepciones que ocurran. Básicamente tenemos nuestro flujo principal de ejecución, ya sea dentro de una función o dentro del flujo inicial del programa. Tenemos un try, que es
y abrimos el bloque de código que está en riesgo, que es el que esperamos que regularmente falle o que regularmente falle, según como quieras verlo, y el bloque para Excel. Vamos a reescribirlo, ¿no? La función, traemos el try, hacemos las validaciones y si falla, tenemos un pass. Entonces, como ha fallado, ejecutamos el pass, que es básicamente para no dejar un espacio vacío. Si tienes alguna estructura de control donde no quieras hacer realmente nada, pero como necesitas hacer la indentación, puedes poner un pass y se ejecuta hacia abajo. Buen día, buen día. Ese 15 sí puede ser casteado en un flotante y nos da la raíz cuadrada y nos da. Básicamente lo que hacemos en esta función es esconder bajo el tapete todo el error y irnos derecho. Entonces, hay diferentes enfoques. Este enfoque básicamente trae una bandera. Entonces, una bandera que dice ocurre error, falso. Entonces, en el except, si ocurre un error de este lado, vamos a prenderlo como true y tenemos un condicional para lidiar con esta bandera una vez que se haya ejecutado todo, ¿no? La raíz cuadrada del número -1 es un número complejo, pero la del número 43J no es una variable que podemos manejar, ese complejo no podemos manejarlo, entonces nos da lástima. Lo mismo va a pasar aquí con esa string que no puede ser manejada. Y 15 sí, y nos da el buen día, ¿no? Que es este control de banderas. Aquí estamos manejando cualquier excepción, sin importar el tipo que sea. Nos vamos directo hacia allá. Pero podemos manejarlas en except. Podemos ponerle condicionales para manejarlas por tipo, como funciona más o menos el elif, ¿no? Tries to try. Haces un except para un tipo. Si no hace match, vas al siguiente tipo, y si no hace match al siguiente tipo, y puedes terminar en el último tipo. A mí me parece un poco más similar a un switch que a un elif, pero esa es mi interpretación de ese punto. Entonces, esta función hasta aquí es idéntica. Ya sabemos que puede ocurrir un type error, entonces movemos la variable ocurre error a true y le decimos que ocurre un error que es previsto, ¿no? Tenemos un type error, los type errors son perfectamente aceptables y perfectamente razonables para nuestro contexto. Pero si es de adelante. Pero si ocurre algún otro error, no sabemos qué error está pasando, no tenemos explícitamente manejado ese tipo de error y vamos.
Para -1 tenemos ahí. Este es un error de tipos porque no podemos manejar un complejo. No puedo. ¿Cuál era el error de hola? ¿Alguien recuerda cuál era el error de hola? Para hola traemos un value error, no un type error. Para el string, hola, dice que no podemos convertir el string into float. Entonces, ni siquiera. Float puede aceptar variables de tipo string. Entonces, esta es una variable de tipo string, hola, un objeto de tipo string. Pero tiene un problema de valores, no de tipos. Por eso es que como solamente estamos identificando los type errors, no sabe qué pasó, porque esta es un value error. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos ir viendo esto sin irlos ocultando? Podemos hacer una asignación, ¿no? El tipo de error como nombre. Vamos a hacerlo. ¿Funciona? ¿No funciona? Tipo de error AC. Ocurrió un error previsto. Y seguimos sabiendo que no sabemos qué pasó. No hicimos la asignación. No, aquí la asignación está type error as E y nos da el error en E. En un segundo. En Python 3 más, todas las excepciones vienen de aquí. Entonces, este es básicamente equivalente a no tener nada definido, pero podemos mandarlo hacia otro lado. Y ya podemos recibir este mensaje de error. Mientras que estos casos van a seguir cayendo arriba. Ocurrió un error previsto. Todos los que base exception va a ser match con todas las demás excepciones que no estén manejadas previamente y nos permite pasar el error.
igual que en ASU. Tenemos tree, para regresar aquí hacia explicar el finale. Tenemos tree y tenemos el código que es susceptible a un error. Si causa un error, entramos a los except. Y si no causa un error, vámonos a else. Y el finally está para ejecutarse después de, ¿no? Tenemos el tree, se ejecuta. Si ocurre un error, tenemos los except. Si no ocurre un except, se ejecutan else. E independientemente de si se ejecuta un except o un else, ejecutamos finally. ¿No? Tenemos nuestro código en nuestra bandera. Ocurre error igual a true. Tenemos el código que va a ejecutarse dentro del tree, que es el código que hemos traído. Manejamos la excepción, value error y type error. Le estamos pasando una lista. Cualquier resultado que nos den estos dos lo mandamos como E. Ya vimos que solamente tenemos type errors y value errors. No tenemos otras excepciones que queramos manejar. Imprimimos el error. En caso de que ocurra algo que no sabemos qué pasó, vamos a manejarlo con un except vacío. En caso de que no haya ocurrido errores, vamos a imprimir un no hubo errores y vamos a apagar la bandera que traemos prendida. Y vamos a ejecutar el final al final, ¿no? Con un condicional sobre la bandera para si ocurre un error, lástima, y si no, va a imprimir un J. Y al final en el flujo de ejecución traes este print. La raíz cuadrada del número -1 está bien. Esta no está bien. Tenemos aquí el value error. Es un diagrama de flujo para este tema. Tenemos el bloque delimitado por el try. Si hay un error, vamos a los except. Si todos son falsos, todos los except, o terminan las ejecuciones de los bloques, regresamos hacia acá. Si no ocurre un error, ejecutamos el código del else y cualquiera que sean los flujos de esta ejecución, vamos a ejecutar el final. Nosotros también podemos levantar las excepciones. Le tenemos que pasar un tipo de error y un mensaje. Si número es menor que 0, vamos a hacer un type error nosotros y vamos a ir hacia las ejecuciones, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Habíamos visto que podíamos calcularlas hacia números complejos. No nos sirven los números complejos porque no podemos operar con números complejos más adelante, ¿no? Hacemos el try. Checamos y si es menor que 0, levantamos una excepción. Ocurre una excepción dentro del bloque de try y la manejamos aquí. ¿No? Type error lo tenemos manejado aquí.
y imprimimos el mensaje. Con el complejo nos da el error. Para el entero funciona correctamente. Con hacer podemos hacer algunas validaciones lógicas y si fallan tenemos una excepción del tipo assertion error. Aquí, ¿qué está pasando? Hacemos un while mientras while sea true. Este es un while infinito. Hacemos el try, pedimos la clave vía input, tenemos la clave y este assert lo que checa es que clave sea diferente de alto. Mientras clave sea diferente de alto, lo metimos un par de valores ahí vacíos y alto en minúsculas. Este assert es correcto, pero una vez que le dimos alto en mayúsculas, clave es igual a alto, entonces este assert ya no era válido, lo cual nos dio este assertion error. Y que nos dice que desencadenó la excepción. ¿Dudas, preguntas en el tema de excepciones? ¿Algún tema que quieran profundizar de este lado?
Creo que no tenemos alguna. Vamos con el siguiente tema. Los itineradores y generadores, estos son muy útiles en Python. Básicamente son objetos que cuentan con el método next, el cual regresa una serie de objetos de uno en uno cada vez que es invocado, y la función depende de next. Los iterables es un objeto que cuenta con al menos una implementación del método iter, el cual da por resultado un objeto iterador cuando es invocado. Las listas son iterables. Tienen un método iter, pero no tienen un método o next. Pero si creas un objeto a partir de la función iter, que es un tipo list iterator, sí tiene un método next. El objeto iterador va a regresar cada elemento del objeto lista de uno en uno cada vez que se invoque la función next. Y cuando ya se hayan dado todos, regresar un mensaje de error de tipo stop iteration, indicando que el iterador está vacío. Nuestro iterador va. Tuvimos esta lista con 1, 2, 3 literal, 4.0. Creamos un iterador sobre esa lista y fuimos por todos los elementos. Cuando quisimos ir por un quinto elemento, nos dio nuestra excepción. For e in pueden ocuparlos. Básicamente busca un método iterador que se ajusta al requerimiento y crea un objeto iterador y va a ir ejecutándolos, ¿no? Para cada i dentro de esta definición, que es la misma lista que tenemos, va a imprimirlos 1, 2, 3, 4, 0, que es similar a esto. Y donde tenemos esta lista, la hacemos iterable. Mientras tengamos un true, hacemos dentro del try ir jalando las siguientes excepciones. El siguiente método, el siguiente objeto dentro del iterador y lo imprimimos. El resultado es el mismo, es mucho más limpio y más claro de entender que esto, pero básicamente es el mismo comportamiento. Esta otra lista. Estos son los ítems, son las keys que tiene, los valores, lo podemos iterar case, los ítems en personas, nombre, primer apellido y promedio. Nombre, primer apellido y promedio, y nos da los ítems. Los generadores ocupan yield, que básicamente regresa un valor como return, pero no funciona, no termina la ejecución. Para cargar esta variable, tenemos una función que se llama genprimos, que es un generador de números primos. Es un contador de 1, la lista de primos.
tenemos esta secuencia infinita para que si es primo, entonces el contador es +1. Si lista de primos es mayor que 0, entonces para primo en lista de primos hace un contador y obtiene ahí el residuo. Si obtiene un residuo es falso y se sale, y si no, es un primo y hace una penta al contador. Cargamos generador. Regresar. Tiene un atributo next. ¿Cuál es el siguiente para generador? 2, 3, 5, 7, 11, y así hasta el infinito. Para cada número en generador va a imprimir número y va a irse hasta que realmente termine. Voy a detenerla. Un segundo. Hola. Vamos a definir un límite. En vez de un true, tenemos que el contador sea menor que el límite, pero en general es lo mismo. Vamos a cargar un generador aquí en 70. Siguiente next de finito es un 2. Finito es un tipo de un generador. Y vamos. Va a ir buscándolos hasta el límite que le establecimos. Y nos da un stop iteration. Ya no tiene más elementos. Nos consumimos todos los elementos aquí. Entonces cualquier otro, ya no hay más elementos. Podemos hacerlo para casi cualquier tamaño. Crear uno nuevo e ir ahí a tomarlo. ¿Tú das preguntas de este tema? Tengo ahí yo una pregunta. Cuando se ocupa el dato yield, es como si fuera o algún tipo de return, pero sin terminar el proceso. Sí. Es muy similar a return, solo que no termina la ejecución. Ok. Si tuviéramos aquí un return, nos mandaría uno y hasta ahí llegaríamos, pero con yield nos regresa el valor y va. Hace como una pausa, ¿no? De este lado. Entonces lo retiene ahí y hasta que consumes otro lo tienes de nuevo, ¿no? Sí. Pero sí es una especie de return, pero no un return normal, es un return con pausas. Ok, ¿y cómo sabemos que es un generador? ¿Tiene algún tipo de sintaxis en especial o no? Sí. Porque su tipo es un generador. Ese es como el valor más relevante. O con que tenga la palabra reservada yield, sabremos que es un generador. Normalmente, si tiene yield, es un generador. Ok. Normalmente, pero
implementan un método Next. ¿Cómo lo implementan? Eso es la forma más fácil de implementarlo es con Yield. Pero cualquier cosa que sea un invocable, una función o un método y que tenga el método Next, es un generador. Ok, de acuerdo. Gracias. Sí. Tengo una pregunta yo, a ver si les entendí. ¿Yield solamente me permite continuar con la siguiente iteración o rompe el ciclo del generador? Mantiene la ejecución, te permite que el siguiente ciclo se ejecute. Bueno, que se mantenga la ejecución, pero a la vez regresa las cosas. O sea, hace un return, pero sin return termina la ejecución. El Yield return no. me sacaría completamente del generador, ¿no? Sí, Seguiría al siguiente, y el yield permanece dentro del generador y solamente termina con la ejecución que en ese momento se esté dando. correcto. Gracias. Y pregunta ahí, ¿no consume mucha memoria estar reteniendo la información ahí o no? Depende de qué definas como mucha memoria. Yield, Por ejemplo, archivos binarios, ¿no? Está recorriendo n cantidad de imágenes, por ejemplo, y mantenerlos en memoria. Ahí no sería, o no sería una buena opción usar generadores. lo Me refiero más que para mantener la memoria ahí, ¿no? Porque supongo que se carga sobre memoria lo que es el método, ¿no? todo esto está en memoria y dependerá de tu complejidad, qué tanto espacio tienes aquí en memoria. Pero cuando llegas a Yield, tienes ahí un stop. Un segundo. Yield no se precalcula. Eso es algo que quería revisar. Cuando encuentras un yield, se detiene la ejecución. O sea, sí ocupas todo el espacio en memoria para calcular el siguiente yield, pero nunca calculas más de un yield. Cuando ejecutamos aquí, finito G, finito 70, no hemos calculado nada. Solo tenemos la declaración de la variable. Y cuando hacemos el primer next finito, que nos da un 2, ejecutamos la primera vez que esto ocurre hasta el primer yield. Cualquier cosa después del primer yield no se ha ejecutado y no hemos regresado al loop. Lo hacemos hasta la siguiente ejecución. Aquí sí vamos por todas las ejecuciones, pero vamos una ejecución a la vez. Entonces, en yield no tienes nada en memoria, solo tienes el objeto que acabas de regresar. No es como que hayas calculado 200 o 300 objetos hacia adelante. Ok, va uno por uno. Ok. Sí, y interactúas uno por uno. Al final, sí hay
sí pagas la memoria del resto, que de todos modos vas a pagar la memoria del resto, y pagas un pequeño fee aquí de memoria, ¿no? Pero va a depender de cómo construyas tu objeto. Y esto en general, por ejemplo, aquí este es despreciable, este fee extra de memoria. Te traes el bote amarillo, así como está con ropa. Pues es el completado de otros objetos que contengan iterables, ¿no? Ya sabemos que todos los iterables son listas, tuplas, diccionarios, set, force and set, bytes y byte array. Para un objeto de tipo list es la expresión para nombre con el iterable con la expresión lógica. X por X en hola. Es muy similar a list hola, ¿no? Tenemos la expresión, se carga hacia X y le damos en hola, ¿no? La entrada. Cinco por la variable, eso lo mandamos a X. En el rango de entre 1 y 21, si X es divisible entre 2, dando un resultado 0. O sea, si X es par. ¿No? Entonces, para este rango de entre 1 y 21, vamos a buscar si es par, y si es par, lo vamos a multiplicar por 5, y eso va a ser lo que vamos a regresar. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. A diferencia de la anterior en Yield, aquí sí calculamos toda la lista. En Yield calculamos elemento por elemento. Hacemos un upper a la letra para el valor de letra que vamos a regresar dentro de esta lista que vamos a interactuar. Y cuando hacemos letra minúscula, no está dentro de esto. O sea, si no es una vocal, si letra no es una vocal, cuando la normalizamos a minúscula, lo mandamos a mayúsculas y eso es lo que vamos a regresar. Entonces nos comemos las vocales y regresamos cada una de las consonantes de Parangaricutirim y Cuaro. Tenía años que no lo pronunciaba. Sin usar el complemento, pues básicamente sería esto, ¿no? Al final tenemos el mismo resultado, una expresión un poco más compleja y menos reutilizable, ¿no? Podemos hacer cosas con ternarios. ¿No? Básicamente tenemos múltiples condicionales. Decimos que vamos a hacer letra upper si letra lower no está dentro de esto. En otro caso, vamos aquí, ¿no? Entonces tenemos Chapultepec. Decimos que si una vez que normalizamos esto es una vocal, si esto no es una vocal,
lo mandamos a mayúsculas. En cualquier otro caso lo mandamos a minúsculas. Aquí si si X es par, si no, 5 por X. Entonces tenemos, como X es impar para 1, lo multiplicamos por 5. Como es par para 2, lo dejamos tal cual. Como para 3 es impar, lo multiplicamos por 5 y nos da 15 y así sucesivamente hasta llegar a 20, porque traemos un rango de 1 a 21. En tuplas nos genera un generador, entonces quiere decir que tenemos un next. Y tenemos un next, entonces podemos iterar sobre él. Podemos mandar el contenido a una lista, pero se comporta como un generador. Entonces podemos ir interactuando con él con next o en la expresión for. Los diccionarios, tenemos sus campos. Y nos va pidiendo que ingresemos. ¿No? Hace un input para recibir el valor, lo formatea y los manda a cada uno de los campos. Ingresa el nombre, segundo apellido, correo. Tenemos aquí los campos que son nombre, primer apellido, segundo apellido, correo. En registro traemos estos. Y para cada campo en campos, vamos a hacer la definición de campo con un input, con ingrese y lo formateamos con el nombre del campo. Y regresamos el objeto, ¿no? Vamos a completar estos objetos. Listo. Los de tipo lista. Vamos a usar expresiones ternarias ahí. Los tuplas nos generan un generador, valga la redundancia, cuando hacemos esto. Entonces podemos iterar sobre ellos. Y los diccionarios podemos solo darle los valores a los diccionarios. Podemos leer y escribir archivos. Igual que en otros lenguajes de programación tenemos Open. La ruta y el modo. Las rutas en Windows necesitan diagonal invertida, pero diagonal invertida es un carácter de escape, entonces necesitas escapar la diagonal invertida con 2 diagonales invertidas. Tienes estos tipos de acceso. R, que es para lectura. Lo pones en la posición 0. W para escribirlo. Si ya existe, lo reemplazas, esto trunca el archivo. X lo escribe, pero si existe el archivo, regresa un error. Entonces, esta es una escritura que intenta ser segura. A hace append, más que abrirlo para escritura, lo abre para hacer un append. Entonces, si el archivo no existe, pues lo crea, pero si existe, pone el puntero al final de este.
Y con R+, hace lectura y también escritura. Si no existe el archivo, lo va a dar un file not found error, igual que en R, ¿no? Podemos ir a tipos de archivo, texto y binario. Podemos decirle que queremos un binario para escritura. Si no le pasamos nada, va a asumir que es un R, entonces esto es igual a un RA, a un T de texto, y hacerle un append. Es un binario al cual va a leer y para también escritura, situándose en la posición 0 del archivo, o un texto al cual va a hacerle lectura, poniéndose en la posición 0. Regresa a diferentes tipos según que hayamos pedido. Para los textos va a regresar siempre un IO-Text wrapper. Este es el tipo de objeto. Pero en los binarios va a tener un buffered read o un buffered write, o para los de escritura y lectura, un buffered random. Tienen un atributo .mod, que es la forma en que se abrieron. Un atributo name, que es la ruta al archivo. Y tienen un método close para cerrar el descriptor. Tienen un atributo closet y un método greetable que nos dice si es escribible o solamente es, o si no lo es. También hay un readable y un hackeable para buscar dentro de él. Nos dicen qué posición está o movemos a una posición el texto. Si lo tenemos en modo lectura, podemos ir a leer el archivo. Y esto es común, esto internamente es un generador. Y esto es importante porque esto es un generador y esto quiere decir que solamente va a hacer esto. Va a leer el número de posiciones indicadas en el argumento a partir de la posición en la que se encuentre, desplazará el puntero hasta la posición indicada y regresará el contenido leído. Y solamente en memoria se va a cargar tantas líneas como le hayamos dicho en el argumento. Si no le pasamos un argumento, va a leerlo completo y desplazará el puntero hasta el final y regresará todo el contenido. Readline es muy similar a read, con un valor de 1, con la diferencia de que cuando el puntero se encuentra al final del archivo, en el end of file, regresará un objeto tipo string o byte vacío. Readlines va a regresar varias líneas en una tupla. Va a regresar todas las líneas en una tupla y tiene el valor RAI. Con write agregamos hacia la última posición en la que estamos. Ingresado como argumento se escribirá a partir de la posición en la que se encuentra el puntero. Y el contenido ingresado como argumento sobreescribirá el texto existente. Entonces, si vamos a una posición en el archivo y hay algo que avanzamos con seek o algo por el estilo, vamos a escribir en esa posición. Podemos hacer white lines y vamos.
a abrir un archivo que se llama prueba bin. Lo vamos a abrir para escritura y lo vamos a abrir como binario. Entonces nos regresa un tipo IO buffer writer. ¿En qué posición estamos? Estamos en la posición 0, porque el archivo es nuevo, no existía. Entonces escribimos hola mundo y nos dice que terminamos en la posición 12. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces escribimos 12 caracteres que son casualmente 12 bytes porque entran dentro del espacio de ASCII. Entonces nos regresa a la posición 12. Dice que podemos movernos en la posición que queramos. Dice que estamos en la posición número 12. ¿Cuál es el modo como lo abrimos? Lo abrimos como write para binario. ¿Cuál es el nombre del archivo? Y lo vamos a cerrar. Está cerrado. Le hacemos un cast. Hola mundo. Como escribimos caracteres ASCII no tiene ningún problema. Lo podemos leer y como lo abrimos para lectura, es un buffer reader. Estamos en la posición 0. Podemos movernos a la posición 5. Y cuando leemos un read, va a sacar el binario de espacio mundo. Vamos a irnos a la posición 0 de nuevo. Le decimos que lea 4 caracteres y nos va a leer hola. Y cerramos el archivo. Nuestra declaración WIT, que se utiliza con objetos que contienen un método close, permitiendo ejecutar el bloque de código que contiene y que una vez ejecutado el método, ejecutará el método close. Vamos a abrir ruta, modo como nombre. No, with open, la ruta, el modo como nombre. Básicamente vamos a poner un open y este método lo vamos a poner en la variable archivo. A ver, aquí está. Vamos a crear un archivo nuevo. El objeto que se crea lo vamos a cargar aquí, en archivo. Con writelines escribiremos estas 3 líneas. Vemos la posición en la que quedó el archivo. Y imprimiremos el tipo del manejador. No, lo estamos abriendo como texto porque aquí no estamos especificando, asume texto. Y una vez que se terminó la ejecución, hace el close. En el archivo tenemos hola, bienvenido al curso de Python, esperamos que sea una agradable experiencia. Aquí lo abrimos para leerlo. Hacemos un readline para tomar una línea. Y luego hacemos un readlines que nos regresa la tuple. Movemos el apuntador a la posición 12, hacemos un readlines, vámonos a la posición 0 y
ocupamos readlines como generador y iteramos sobre cada una de las líneas, ¿no? Obtenemos el primer objeto y luego en la iteración. Abrimos, le decimos que en dónde estamos. Esta es un append, entonces nos pone hacia el final. Y terminamos en la línea 114. Aquí tenemos un tabulador. Aquí insertamos una nueva línea, aquí otra, que son estos caracteres de aquí. Nueva línea, tabulador. Un segundo. Que alguien me anda buscando y no sé para qué. Este hace una lectura, pero también puede escribir. Está en la posición 0, hace un hola. Tenemos un hola mayúscula, minúsculas. Lo vamos a cambiar a mayúsculas y le vamos a quitar el punto. No, el punto no lo tocamos, solamente reescribimos el resto de líneas. Insertamos 4 caracteres y reemplazamos los 4 caracteres. Con sec0 nos vamos al 0 y hacemos un read del archivo. Si estamos en modo de lectura, con readlines podemos ir por cada una de las líneas. No, al final, with lo que nos hace es ahorrarnos el close, ¿no? Va a hacer un open a este, nos regresa el indicador en archivo y una vez que se termina de ejecutar esto, ejecutamos archivo.close. ¿Alguna duda de este lado? Hace un rato Luis Acosta preguntaba qué se puede hacer en este caso si caemos en un generador infinito, no lo había visto. Edgar Jiménez preguntó ¿y cuándo se acaba el generador? Según los condicionales que tengas, y si caes en un generador infinito y estás iterando sobre él, eso se va a acabar todos los recursos, ¿no? Entonces puedes detenerlo si tienes control, un control C o algo por el estilo, y si no, hasta que te quedes sin recursos. ¿Dudas, preguntas de lo que hemos visto?
Un rato ya platicábamos del tema de módulos, ¿no? Tenemos la biblioteca estándar. Vamos a ir por la documentación de módulos. O por toda la lista de módulos que están disponibles. ¿Dónde están? Podemos importar módulos con import nombre del módulo. Cuando se importa un módulo por primera vez, genera un archivo binario con una extensión PyC. Para hacer las siguientes importaciones un poco más rápidas. Si hay un cambio, regenera el PyC, lo cual es un poco más lento. Le crea el espacio de nombres y lo carga. ¿No? Podemos acceder al módulo con módulo.componente, importar mat. Estos son los métodos de mat, la ayuda de mat. Y podemos acceder con mat.py, que nos da el valor de pi. O calcular mat radianes, su factorial. Podemos importar componentes de un módulo en el ámbito global. Vamos a importar pi, sin y radianes. Y en vez de acceder a mat.py, solamente a .py. .pi. El seno de pi con radianes. Podemos cambiarles el nombre, ¿no? Importar mat como matemáticas. Matemáticas.pi. La ayuda es la misma, ¿no? Podemos importar desde mat. Podemos importar pi y ponerlo como diámetro. Pi es igual a pi, la expresión, pero diámetro nos da 314 y pi nos da pi. Tenemos las palabras reservadas y hay este módulo que siempre se carga al inicio, que trae todo esto, que son las cosas que vienen de serie. Tenemos paquetes, son directorios en los que se encuentran módulos y podemos tener súper anidados. Básicamente este es el paquete JSON que tiene los módulos decoder, encoder, el init, scanner y tools. Cuando importamos JSON, lo que cargamos es todo esto. Init lo carga en el espacio JSON y todos los demás están ahí disponibles. Help JSON. De JSON tenemos el encoder, decoder, todos estos métodos de la construcción. Default decoder, coder, decoder, tools, loader. Podemos importar JSON decoder y nos da el módulo de JSON para hacer decoding. Podemos crear nuestros propios módulos. Tenemos el script módulo .py. Vamos a importar módulo como mod. Se manda a traer, esto no me gusta, pero se manda a traer el módulo, pero tenemos ahí promedio en memoria. La ayuda del mod. ¿Cuáles son los datos que tenemos ahí? El título. Si se dan cuenta son estos dos de aquí.
podemos sacar un promedio de muestra con 4 elementos. Y tenemos el PyCache es una variable que dice dónde está el caché, y tenemos este módulo, ¿no? Que lo estamos teniendo como PyC. Los módulos se ejecutan una sola vez en el intérprete. Si se utiliza nuevamente import para un módulo importado, este utilizará el archivo con extensión PyC. Entonces, si hacemos import módulo, la primera vez que lo hicimos, ejecutó toda la expresión y nos dio estos valores. Pero esta segunda vez que lo hicimos, como fue por el PyC, no hizo nada. Tenemos los mismos datos, pero podemos importar reload. Y cuando hacemos reload a módulo, sí nos da de nuevo toda la salida. Nos dice cuál es la ruta y cómo lo trajo. Name es igual a main. Dice, cuando el intérprete de Python importa un módulo, este crea un espacio de nombres para dicho módulo y entonces el valor de name corresponde al nombre del módulo. Mod name es módulo. Entonces tenemos este de aquí. Si name es igual a main, imprime name y hace la ejecución. Si no, no hace la ejecución. Vamos a importarlo. No, aquí lo corremos. Aquí lo importamos. Módulo 2 name es módulo 2. Entonces tenemos este comportamiento diferente, ¿no? Cuando lo ejecutamos, esto es main y ejecuta la función promedio, pero cuando hacemos el import, name vale módulo 2, que no es igual a main, entonces no ejecuta nada y solo lo deja en memoria. Podemos crear paquetes propios, que es algo que ya veíamos al inicio. Necesitamos este archivo initpy que carga en este espacio de nombres, ¿no? Para paquete, esto se va a cargar en init.py y promedios va a ser paquete.promedios. Para paquete primos va a leer este init y dentro de primos va a tener funciones. Tiene la función saluda, dentro del paquete contiene otro paquete que se llama primos y promedios. Vamos a importar promedios, la ayuda de paquete de promedios, paquete promedios, promedio título. Vamos a importar funciones, cuál es la ayuda de funciones. Con el módulo sys podemos decirle a dónde nos vaya a traer las cosas. Sys en general son syscalls. Al path le podemos agregar cosas. Y esta de dónde vamos a traer las cosas. Este UPT tiene un poco más sentido en Linux que aquí. Pero sys.path es el path donde el intérprete va a ir a buscar todas las librerías. Creo que podemos cerrar. Nos quedan 5 minutos para que Aldair nos presente su evaluación. Y cualquier duda, ya saben que estoy aquí disponible a través del Aldair.